Dross cuenta 3 historias de terror parte 8, manga de loquitas, ¿están preparados para ver esto? Y yo acá, con estas ojeras de mapache, haciendo un tributo prácticamente a Tim Burton. Estamos acá, ideal esta noche de frío acá en Buenos Aires. A ver, vean lo que es esta miniatura. Dross cuenta 3 historias de terror. Mira, acá se está riendo con una terrible loquita, Jala Ganso, nuestro dios Dross. Y este es un video del canal de Suarín Durán, que me escribió hace poquito porque el otro canal se lo borraron por temas de copyright. YouTube la verdad que está bastante CDT, así que síganlo nomás porque a él lo vamos a acompañar hasta el 8, 9 y creo que a partir del 10, o no sé si el 10 incluido, ya está en el canal de Dross, puede ser. Hasta que estemos con Dross viéndolos, nos va a acompañar este canal, así que ponemos en grande nomás, 36 minutos bien pijudos, bien vergatarios. Vamos a ver 3 historias de terror, parte 8. Sí, ¿cuántas son? Son una banda, pero me está gustando esto, me gusta, vamos para allá. Bien. Aparte es el Dross de antaño, siempre es bienvenido. Cualquier video de Dross, la verdad. Mierda, está muy fuerte, boludo. Ted Bundy, conozco a Ted Bundy, sé quién es, el asesino, el psicópata. El que mató a cuántas mujeres, más de 30 era. Terrible loquita Ted Bundy. Conozco, vi el coso de Netflix hasta la mitad. Terrible basura inmunda. Bueno, vamos a hablar de un personaje bastante emblemático en el mundo de los asesinos. Hola Dross, ¿cómo estás? Se escuchan pajaritos de Yo fondo. creo haberlo dicho una vez, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Las peores historias de horror no siempre son falsas. Las peores historias de horror a menudo son tan reales como el dolor. Lo más espeluznante no tiene que estar signado por demonios, ni por fantasmas, ni espíritus, ni espectros, ni apariciones tampoco. Algunas veces, los grandes portadores del horror verdadero son de carne y hueso, como tú. Es por eso que quiero hablarles de 3 historias verdaderas. 3 historias que en realidad sucedieron aquí, en este horrendo mundo donde estamos ahora. ¡Qué bueno que pinta esto! Son 3 historias protagonizadas por 3 hombres que inspiraron a grandes escritores, Muy bien. a grandes cineastas y a millones de personas, aunque a estas últimas no de modo positivo, pues esa inspiración de las que les estoy hablando viene nada más y nada menos que de incontables pesadillas. El hombre es capaz de una maldad extraordinaria que a veces se nos escapa de nuestra imaginación, pero no por ello debemos sentir. Qué tétrico es verlo así a Dross porque parece que los ojos, viste, parecen con todas las pupilas negras. Obviamente que no es así, pero por cómo está, por la luz, las sombras. De Dross me gusta, sentirnos inferiores. Por ello debemos sentirnos sanos. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que no seamos capaces ni siquiera de engendrar en nuestras peores pesadillas semejante crueldad, semejante ruindad hacia otras personas, simple y llanamente asegura que estamos cuerdos. Qué buena introducción de Cazador de Mamut que acabamos de tener. Teodoro Bundy, llamémosle Ted Bundy como lo nombraba cariñosamente la prensa, Claro. fue un hombre bien parecido, simpático, Psicólogo carismático. era. Algo así, ¿no? Tenía muchos amigos, tenía novias, era un soltero codiciado, joven y con un cociente intelectual de aproximadamente 150. Para los que no estén familiarizados con esta escala, eso es un genio. Ted Bundy solía viajar mucho en carro. El modo en que él elegía a sus víctimas era bastante inteligente porque él las observaba. A veces le gustaba una chica en el parque, en el metro o Claro, caminando cazador. por la calle. Y como una fiera silenciosa la seguía hasta su casa. Así averiguaba dónde vivía,
Así averiguaba sus costumbres, así averiguaba a qué hora salían todos los días. Ted tiene el mérito de haber sido esa persona que inició cierta costumbre en las películas de hacer vomitar a los policías, incluso a los forenses que encontraban sus víctimas. Su método favorito era la estrangulación, y como una persona muy inteligente no llevaba consigo ningún arma homicida. El arma homicida él la encontraba en el trayecto. Improvisado. Y eran cosas que no podían dejar huellas dactilares. Agarraba un pedazo de prenda, un paño, una ropa, se le aparecía por detrás a su víctima y la estrangulaba de tal manera que pulverizaba sus cuerdas bucales. El grado de deformidad que tenía el cuello de sus víctimas era tal que no se podía creer real. Qué basura, ¿no? Qué hijo de puta. Y yo pienso qué manera tan cruel y tan macabra y tan cobarde de matar a alguien. Agarrarlo así, ¿no? O sea, desprevenido por la espalda, lo que sea, y estrangularlo con mucha presión, cosa de partirle todo el cuello y si es posible, eh, el hueso, boludo. No, me quedé como le queda pensar qué se sentirá. O sea, ya viste si alguien te aprieta apenas un poquito así, jodiendo ya, viste, es como que apenas un poquito de fuerza ya se siente extraño y feo y una gran, como una gran opresión. Imagínate lo que sea que alguien te lo haga con toda, ¿no? Qué sangre fría, ¿no? Qué tipo forro. Igual murió en silla eléctrica, podemos decir. Silla eléctrica, sí. Ted Bundy creo que lo mataron en silla eléctrica. Brindó una última charla. Creo que no quiso la última comida a cambio de tener una entrevista. Me acuerdo del caso de él. Ted estrangulaba con tal saña, con tal agresividad, que incluso llegó a romper huesos. Claro. Mirá. Sus homicidios sucedieron a través de todo el país, en la ignorancia absoluta de su familia y de sus amigos, quienes Terrible lobo solitario, no solamente no creyeron que él podía ser un asesino en serie, sino que meses más tarde, cuando ya las pruebas eran irrefutables, dijeron algo espantoso, algo que hace tener pesadillas a todos los padres, que era simple y llanamente que se trataba de un individuo del que no podía sospechar jamás. Y quieren saber algo espantoso. ¿Qué? Ted no era cualquier tipo, él era universitario. Así Y es. se graduó con Es verdad. honores de la carrera de psicología. Era psicólogo, es verdad. Era psicólogo. Es un psicólogo que llegó a tener pacientes. Es un profesional del que mucha gente llegó a confiar en su momento, contándoles los más bajos secretos. Que él respetara su profesión o no es otra cosa. Pero quienes pasaron por sus manos dijeron que él era un extraordinario psicólogo, un extraordinario profesional. Ahora yo les quiero preguntar una cosa. ¿A ustedes este personaje no se les hace conocido? Un asesino en serie, extremadamente inteligente hasta el punto de la genialidad y psicólogo. Por supuesto. No estoy pensando en quieren nadie. saber una cosa. Teodoro Bundy inspiró a un escritor llamado Thomas Harris a la hora de crear a un personaje llamado Hannibal Lecter, ¿no? Claro. Pero me di cuenta re al final, así boludo. resulta que en toda la literatura de Hannibal Lecter, que incluye sus películas, él jamás llegó a matar tanto como el señor Bundy. Así que ya ven ustedes, creo que eran 36 víctimas. Que en cuanto a todo por ahí, lo hórrido, en cuanto a todo lo enfermo y en cuanto a todo lo mórbido que hay en este mundo, la realidad muchas veces supera la ficción. La genialidad de Bundy fue tal que cuando lo atraparon, todas las fuerzas policiales de Estados Unidos, policías locales, policía federal, el FBI y quizá una que otra agencia de inteligencia estaban detrás de él.
Era un hombre brillante, pero obviamente no podía escapar durante mucho tiempo. Así que Hay finalmente perros. lo apresaron en el año 1974 en Florida, después de que se había escapado de la cárcel una vez, con mucha habilidad. La segunda, incluso su alto cociente intelectual no le sirvió de nada porque, básicamente, lo encerraron en una celda de cristal. Ah, cagó ahí. No sabía eso. Sabía que se había escapado, pero no creo que había vuelto a encerrar en una celda Y de estaba cristal. vigilado las 24 horas del día. Bien. Se escapó La también. policía logró imputarle, después de una exhaustiva investigación, 14 homicidios. Ah, 14. Ok, no sé por qué pensé que era mucho más. Igual es una banda, 14 es un montón. Varios abogados de gran renombre alrededor de todo el país se peleaban por llevar el caso del señor Bundy. ¿Qué pasa, Dross? Pero quizá ninguno de ellos era tan genial como él, por lo que, mientras estaba en la cárcel, estudió derecho, aprendió todo sobre el oficio de la abogacía y el hombre se representó a sí mismo en la Sí. corte con tanta eficiencia y de un modo tan excelente que tardaron 11 años en llevar a cabo la sentencia de la pena de muerte. Fua, no pensé que había pasado tanto tiempo. 11 años estuvo. O sea, pasó más tiempo todavía, creo. Pero... Ok. O sea, 11 años de que él empezó a estudiar y todo. Fua, es una banda, boludo. No pensé que había estado tanto tiempo. Pensé que la condena se habían dado rápido, ¿viste? O sea, pensé que lo habían agarrado y no sé, a los 2 o 3 años ya le habían dado condena. Es un montón de tiempo, chabón, mantener vivo a alguien así. Aparte, con todas las pruebas que tiene en su contra y con la basura inmunda que era, ¿no? ¿No piensan que lo dejaron viviendo mucho tiempo? Me parece que demasiado, boludo, dejarle vivo a ese tipo. Es un peligro, aparte. Ante un país y un sistema que pedían su cabeza. Mal. Y lo más terrorífico es que el señor Bundy estuvo a punto de convencerlos de que él estaba completamente loco y que por lo tanto se le debía recluir en una institución mental. Pero afortunadamente pusieron psicólogos y psiquiatras muy brillantes a estudiar el caso. Y si bien estuvieron de acuerdo en que él no era una persona precisamente normal, él sí Claro. sabía diferenciar el bien del mal. Y ese es el gran detalle de todo. Yo me pregunto qué lo motivaba, boludo, a hacer eso, ¿no? ¿Qué le puede motivar a una persona tan brillante como él a cometer todos esos actos malicios? Matar a alguien así de forma cobarde, ensañarte con alguna persona y hacerlos mierda como los hacía. O sea, no sé, loco, ¿qué te puede motivar? Sí, son cosas de los psicópatas que tal vez nunca entenderemos. Y por ahí eso resulta atractivo a alguna que otra persona, ¿no? A mí me da curiosidad nomás. Porque Pero me parece una cuando tú basura sabes que inmunda lo que igual. estás haciendo es malo, no puedes alegar locura. Sí, puedes estar enfermo, pero sabes diferenciar, no estás tan loco Así como para no es. hacerte responsable de tus acciones. Mansiones de loquita. El señor Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en Sí, el silla año eléctrica. 1989. Bueno, bien, bien. Cuando el juez finalmente decidió su destino, dijo con palabras muy tristes: es una pena que un hombre de su intelecto, de su extraordinaria inteligencia, haya caído en este camino. Pido a Dios por su alma. En sus días finales de vida, el señor Bundy, ya resignado, fue encontrado riéndose en su celda, en el pabellón de la muerte. Los presos le tenían tanto miedo que todos estaban callados. Todos estaban callados. Nadie decía absolutamente nada. Y Bundy se reía, y se reía, y se reía. Cuando finalmente un policía, guardia de la prisión, fue a verlo a su propia celda y le preguntó de qué se estaba riendo, el hombre dijo que lo habían imputado por 14 homicidios. El policía preguntó: sí, pero ¿qué tiene eso?
Yo en realidad cometí más de 40. Ah, por eso pensaba yo que eran como 36. Pero será verdad que hizo más de 40. Puede ser que tiró un número por tirar también. Bueno, Ted Bundy, tuvo un caso, boludo. En realidad eso es para hablarlo todo en un video, ¿viste? Y explayarse bien, ver toda la historia de él y nada. Qué personaje, ¿no? Ted Bundy, bro, me dejó como loquita esta historia. Y es muy cierto lo que dijo Dross, ¿no? Las historias reales realmente son mucho más impactantes que cualquier cosa que se pueda inventar. Pero también porque el terror es muy real, chabón. El terror, digamos, propio que emana el ser humano por simplemente ser un ser humano y poder cometer errores, fallos y actos sumamente horribles y hacerlo impredecible, eso supera, ¿viste? Cualquier póster gay, fantasma, tragavenosos que uno pueda inventarse por ahí. Vamos a ver ahora otra historia. Ed Gein. No sé si se pronuncia así, como loquita. Gein, ¿viste? Así. Bien suavecito, como le dije yo, creo que no. A ver cómo será esto. ¡Qué verga! Ed Gein es quizá Ah, el Ed hombre más Gein. enfermo que haya pasado jamás Ed por el Gein, sur de ok. los Estados Unidos. Un asesino en serie legendario que actuó en los años 50, No lo pero cuya conozco. repercusión fue No tengo tal, idea. tuvo semejante impacto, que se acuerdan de él muy bien hoy día. De hecho, Por ahí lo vi en algún es momento, ¿eh? No sé. mórbidamente gracioso porque Ed Gein fue tal que cuando sucedió lo de Charles Manson y su clan, su secta, que cometieron varios homicidios, el sheriff encargado de llevar el caso de Gein se rió diciendo: ustedes son todos unos idiotas, Manson no es nada. Ah, ¿sí? ¿Y quieren saber qué? Mira que era bastante pijudo Ese Manson, ¿eh? viejo, amargado y conservador sheriff tenía absolutamente toda la razón. Mira. Ed venía de un núcleo familiar completamente disfuncional. Si ustedes creen que hoy día suceden los peores ejemplos de familias rotas, no han visto nada. Antes era peor, porque antes había menos control. Claro, sí, es verdad eso. Ed fue golpeado muchas veces durante su infancia y Mm. creció como un niño tímido, enfermo y retraído. Su mamá era extremadamente mandona y le decía siempre qué hacer, hasta el punto que durante el juicio él decía que, aun cuando ya estaba muerta por varios años de un infarto, la señora murió anciana, él pensaba que la mamá le hablaba todavía y la podía escuchar en su propia casa diciéndole que matara más, que le trajera más cadáveres. Se crea Jason, boludo. Escuchaba a la madre Así que Ed muerta. bajaba de la colina de su granja y hacía exactamente lo que la madre le Boludo, pedía. eso es re de película, ¿no? Me suena mucho a Jason, boludo, re de película mal. Escuchar las voces de su madre que ya está muerta, que le pedía que baje a la colina a cazar personas, lol. Ahora les vuelvo a preguntar, Sí. ¿se les hace conocido este caso? Un hombre retraído, tímido, Jason. introvertido hasta el colmo de lo enfermo, que tuvo una mamá dominante, quien ya está muerta, pero él jura que está viva, Sí, y que le Jason. sigue hablando en la casa que le perteneció a ella y ahora le pertenece a él. Myers podría ser también, ¿no? No, Myers Si no. ustedes son Es... mínimamente entendidos, por supuesto que esto se les hace conocido. Claro. La película es Psicosis. Ah, Y es psicosis. que Psicosis, ah, claro, boludo. Tiene todo el sentido del mundo. Yo decía Jason. Bueno, estoy medio dormido, amigos. He dormido poco, he dormido poco. Pero bueno, claro, sí, psicosis, totalmente. Sí, que encima el chabón después se vestía con la madre. Me acuerdo del video de Te lo resumo que lo explicaba re bien. No sé por qué no se vino a la mente, boludo. Estoy medio dormido, amigos. Hoy estoy medio mal. el señor Alfred Hitchcock se inspiró completamente en el caso de Ed Gein. Espero no haber sido el único Nuevamente tenemos que se ante equivocó así. nosotros a una historia real como la vida. Pero huelga decir algo por el bien del horror y por el bien del mal mismo. O mejor dicho, en honor del mal. Y es que la historia real es mucho, pero sobradamente, pero bastante más horrendo que la película. Que ya es decir, todo empezó cuando Seas malo, un Dross. hombre viejo, gordo,
entró a un bar al que iba a tomar tragos todas las tardes durante los últimos 30 años. Tal fue su horror que se puso a llorar de la impresión cuando vio que el suelo estaba completamente manchado de sangre. Preocupado por la cantinera, que era una señora que él conocía muy bien y a quien quería mucho, se fue acercando a la barra y esos manchones de sangre poco a poco se iban convirtiendo en grumos de órganos, ¡Lol! completamente bañados en plasma, en tuétano, Tuétano. aplastados como carne molida por todo el suelo de madera. Me lo imagino de forma todo épica, chabón. El hombre siempre era el primer cliente y obviamente esta mujer no había alcanzado a cerrar el local durante la noche, así que se había quedado así todo el tiempo, y como el pueblo era pequeño, nadie lo había visto por horas, nadie había visto qué pasó. Este señor era el primero y por supuesto la visión de aquel despojo humano irreconocible que estaba detrás de la barra fue tal que lo persiguió hasta el día de su muerte, en cada visión, en cada pesadilla. Llegó la policía. La policía no tardó mucho en darse cuenta, con muchísima dificultad, pues eran personas de pueblo, insisto, no estaban acostumbradas a algo así. Imaginás encontrarte con una escena así, ¿no? A ver, que cuando se acercaron a ese despojo humano, lo que creían que era un cadáver, eran nada más parte del cadáver. Eran extremidades What the cortadas. fuck con esos audios. El resto había desaparecido, alguien se la había llevado. Ed Gein era un hombre solitario. Ed Gein era una persona que le desagradaba a los demás, pero no por las causas equivocadas. Era simplemente alguien desagradable, alguien con quien no se podía llevar una conversación sana porque simple y llanamente se te quedaba viendo y no te contestaba. O simple y llanamente se retraía así y evitaba hablar con los demás, era extremadamente tímido, dicen. O contestaba con un chiste completamente fuera de tono, desagradable. Bueno, sacando el tema de los chistes desagradables, creo que podría ser entrar en un perfil de un autista, ¿no? Más o menos tiene ese tipo de reacciones. Eh, pero no, un poco tétrico y atemorizante ver a una persona así, ¿no? Que cuando le hablas se retrae, como que se esconde. No es para nada normal eso. Así que cuando le dijo al herrero del pueblo que él tenía a la dichosa mujer que estaba desaparecida en su granja, No le dio cortada en bola. pedacitos, el hombre no le quiso creer. Claro, no le porque ha dado bola, eran quería los saber chistes bola. típicos de Ed. Claro, Ed. Qué agradable sujeto. Era un pueblo de paso con un restaurante, un motel, una cantina y una estación de gasolina. Muchos viajeros pasaban por ahí. Es por Audios. eso que no se sorprendieron tanto cuando se dieron cuenta de que Ed había asesinado a esta cantinera en ¿Por qué hizo eso? un Dross. ataque de locura. Un ataque de locura, una metástasis en su cabeza, completamente negra. Porque él todavía conservaba la suficiente inteligencia para saber que uno no tiene que cagar en el lugar donde come. Uno tiene que tener mucho cuidado. Pero no se pudo controlar. Así que en vez de matar a uno de los viajeros que nadie extrañaría y por el que nadie se preocuparía, acuérdense, eran los años 50. No había celular, no había Claro, computadoras, época ideal no para había un psicópata. satélites. Al menos no como los conocemos hoy. Así que quienes desaparecían simplemente desaparecían. Y él tenía una granja lo suficientemente grande para esconder vehículos, desguazarlos y enterrar los restos. Todo un laburo igual hacer eso. Una prueba llevó a la otra y finalmente, cuando intervino la Policía Federal, fueron a la granja de Ed. Cuenta el agente que llevaba el caso que cuando abrió la puerta, creyó que había una persona al lado suyo, así que sacó la pistola y apuntó. Se dio cuenta de que no era otra cosa que un cuerpo colgado, sin brazos ni piernas.
Llevaba un gancho en la espalda como los que se usan para colgar a las vacas en los mataderos. Me lo reimagino, chabón. El cadáver de una mujer sin cabeza estaba abierto de piernas, colgado de los tobillos, boca abajo, con el cuello rebanado, ya seco desde hace mucho tiempo y una pequeña piscinita de sangre en el heno. Me encanta cómo describe detalle a detalle Dross. O sea, claro, es el dios Dross, amigos. Y aparte acá lo estamos viendo de antaño, con esas velas rojas, esa cara demoníaca de Dross. Me está gustando, me está gustando. No, creo que, no sé si conocía este caso, no, no conocía. No conocía este caso. Con un gancho de carne, Ed le había abierto una raja desde la vagina hasta el mentón, y se la había abierto así, donde él seleccionó cuidadosamente los órganos que a él más le gustaban para ponerlos en frascos No, qué turbio. en su cuarto, en la mesita de noche. Le gustaba decorar su casa con órganos disecados que él luego lavaba muy bien y simplemente rellenaba con algodón. Corazones, hígados, pulmones. What the fuck, amigo. El techo de su granja lo adornaba con intestinos. Y esto no es una fantasía, esto en verdad pasó en este mundo real donde tú ahora vives. ¿Cómo nunca había Tenía escuchado una esto, colección no? de cabezas al pie de su cama. A Ed le encantaban las cabezas. Mirá, Las rebanaba con un hacha alto fetiche, ¿no? y las dejaba podrirse en su propia habitación, en un pequeño estante, al pie, a las patas de la cama, como si fueran muñecas malolientes. Y todas lo miraban a él porque él decía que disfrutaba mucho el hecho de abrir los ojos por la mañana y encontrarse con que esas caras lo veían. Ah, mierda, Cuando abrieron su armario se dieron cuenta de que él tenía varias vestimentas hechas con piel de personas. Nuevamente nuestro amigo Thomas Harris, el inventor de Hannibal Lecter, el que creó el personaje de Hannibal Lecter, tomó algo prestado de ahí. Mirá, Ed Gein cortaba la piel de sus víctimas y se hacía abrigos con ellas. Inclusive se trasvestía usando ropa femenina, lencería hecha con piel humana. Por el claro, y ahí viene lo que sería psicosis. Esta historia se me hace acordar un poco la de... Ah, la de cara de cuero, ¿cómo dice? Ah, bueno, a ese tipo, el de la motosierra. Que también la historia real de ese flaco también era turbia, pero esto es mucho más turbio. Que ese tipo también, pero era de cadáveres. Este tipo mató gente viva. O sea, hacía artefactos con cadáveres. En cambio este asesinó gente viva. mismo. ¿Cómo dijo? Ropa femenina, lencería hecha con piel humana. Por él mismo. Lencería. LOL. A veces simple y llanamente diseccionaba la piel de la cara, la arrancaba y se hacía máscaras, con las que él mismo interpretaba sus propias obras. No me salía el nombre, chabón. Y lloraba y gritaba. ¿Qué hacía? Interpretaba sus propias obras frente al espejo y lloraba y gritaba. Qué tétrico y turbio imaginarte eso, chabón. Qué grande Dross, ¿no? Se dieron cuenta de que junto a los platos de la cocina habían calaveras humanas y él usaba la cuenca superior de la calavera como plato para sopa y la bebía de ahí. Mira, es más sano. Cuando finalmente lo atraparon, y fue un milagro que no le dispararan ahí mismo porque lo creían un hombre extremadamente peligroso, y ciertamente lo era, determinaron que Ed estaba demasiado loco incluso para el interrogatorio. Los psicólogos lo avalaron. Nunca se supo a cuántas personas mató, pero había docenas de cuerpos en su casa. ¿Para Y docenas? en aquel entonces con la ¿Tanto a matar? tecnología era imposible determinar a quién. Ah, entiendo que eran los años 50, complicado, hablamos de un pueblo, pero 50 personas desaparecieron y no hubo una investigación que llegue a dar al paradero de él. No sé, boludo, ¿no? Un poco sospechoso todo. Pertenecían estas costillas, o este fémur, o estas calaveras. Habían hombres, mujeres e incluso algunos niños. ¿Mm? Ed arrasó con familias enteras. Su número nunca se sabrá.
pero es uno de los más grandes asesinos en serie de la historia y ciertamente quedará para el recuerdo. Y sí, para siempre. Si ustedes quieren saberlo, no lo ejecutaron porque demostraron que verdaderamente estaba loco. Nadie lo quería recibir en un asilo en Estados Unidos, ni siquiera para los enfermos mentales más peligrosos, pero dicen por ahí que fue un recluso bastante ejemplar, bastante manso. Ed Gein. Una loquita, ¿eh? Bueno, me gustó esa historia, nunca la había escuchado, como digo, sí había escuchado la historia real de Letterface, que era un loco que también estaba en un pueblo y asaltaba el cementerio y se llevaba un cadáver que otro y con los cadáveres hacía cosas, ¿no? Creo que cintos, creo que era así la historia, ¿no? Puede ser que la tengo un poco distorsionada. Y ahora vamos a hablar de Pedro Alonso López, me suena. No sé por qué me suena. Bueno, a ver si veamos esto. Pedro Alonso López. Epa, ¿qué pasó ahí? Estados Unidos es un país poderoso, de eso no caben dudas, pero no por su increíble capacidad militar, que es considerable, Pero sino es zarpada porque también. culturalmente es muy prominente. Por ello a veces creemos que las mejores cosas vienen de allá, o incluso que las peores cosas vienen de allá. Es muy triste que el peor asesino en serie del que van a escuchar esta noche, ¿Quién es? no sea estadounidense y no tenga la publicidad que debió de habérsele dado al temible monstruo de los Andes, por ser simple y llanamente latino. ¿De acá? Ni en Asia, ni en Rusia, Los Andes dijo, ¿no? ni en ¿Argentino toda será? Norteamérica hubo jamás un asesino en serie del calibre de este hombre, Me suena haberlo escuchado igual, ¿eh? del señor Alonso López. Alonso López, me suena, me suena. Nació en los años 40 en Colombia. Ah, Colombia, ok. Era un niño cuando la guerra civil Como dijo estalló los Andes. después de la muerte de Gaitán. Su madre lo sorprendió teniendo relaciones sexuales con su hermana. Era una mujer muy católica y por supuesto se enfureció. Y claro. La situación económica no era muy buena, así que luego de casi literalmente molerlo a palos, lo echó a la calle a su suerte. Y bueno, se lo merecía, creo, ¿no? No sé. Este chico vagó Pero echarlo también. por varios pueblos colombianos. Fue abusado sexualmente varias veces. Reunió el valor de viajar por su país y finalmente fue a Bogotá, la capital. Pero esto probó ser un grave error. Pedro Alonso recogió comida de los basureros, durmió a la intemperie, y cuando finalmente la suerte pareció haberle sonreído, Claro, la pasó mal, ¿eh? resulta que lo metieron a una escuela pública donde lo bañaron, lo limpiaron, le dieron de comer, pero más temprano que tarde, y debido a la decrepitud moral que estaba sufriendo el país andino en aquellos años, fue abusado sexualmente por uno de sus maestros. Eso causó en él un odio extraordinario de proporciones bíblicas. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado una vez y yo dije que para mí, en mi opinión, un asesino en serie pues se nace o se hace? O sea, o puede nacer siéndolo o se puede ir haciendo a lo largo de su vida, o nace o se hace. Yo creo que acá se puede aplicar un poco de ambas, ¿no? Tal vez, porque una maldad tenía este pibe, porque ya siendo muy chico se lo encontró haciendo un acto de violación, chabón. Así que puede ser que la maldad la tenga, pero no cabe duda que todo lo que le vino después le ayudó también, ¿no? A expandir su psicopatía. Y vamos a ver ahora de adulto cómo resolvió todo eso, que seguramente para el orto, ¿no? Estamos hablando de una loquita que mataba a otras Pedro loquitas. finalmente escapó de la escuela y empezó a subsistir robando autos.
Pero después de un tiempo, a pesar de que era una persona inteligente, la policía lo capturó. La tenía complicada ya. Lo detuvieron, lo procesaron, lo metieron en una prisión donde, como podrán imaginar, sucedió esa atorrante y hórrida variable en su vida. Nuevamente fue abusado. No, mal ahí. Pero él ya estaba acostumbrado a ello, incluso se dice que llegó a vender su cuerpo para poder subsistir, para obtener algo de dinero. Cuando finalmente salió de la cárcel, ya su vida estaba asignada por tantas desgracias que era una persona irrecuperable. De más está decir que no era el mismo, pero más nunca lo volvería a hacer. Su alma, si es que alguna vez tuvo una, estaba fue corrompida. borrada de su cuerpo como si fuera un cassette. Se corrompió, música. claro. Había otra melodía Me gustó ahora la- dentro de él. Me gustó la comparación, ¿eh? Pedro era un pederasta. Y por supuesto sus víctimas eran exclusivamente niños y niñas. Viajó por toda Colombia y con una Qué asco de habilidad tipo, diabólica, él ojeaba a los niños de las familias más pobres. Aquellos que en aquellos años de corrupción absoluta nadie extrañaría. A veces ni siquiera las propias familias, porque al fin y al cabo ese terror anónimo, esa sombra, quizá les hacía un favor al raptar a los chicos. Pedro los llevaba al bosque, los estrangulaba Qué basura inmunda, ¿no? y procedía a arrancarles la ropita y a tener relaciones sexuales con los No, cadáveres qué asco. ¿Qué? Con los cadáveres, dijo. hasta que él se satisfacía. ¿Cómo? Ropita y a tener relaciones sexuales con los cadáveres hasta que él se satisfacía. Yo pregunto, ¿qué hay que hacer con este sujeto? Vamos a ver qué condena tuvo después. Pero, ¿qué habría que hacer con esta persona cuando se lo agarra? O sea, ¿escucharon ahí lo que dijo Dross? Es sumamente brutal, chabón. Que alguien haga eso, que se comporte de esa forma. Yo creo que no tiene solución para nada. Como dijo Dross, ya no tiene alma, boludo, es un desalmado. Una vez hecho esto, los tiraba a los tantos barrancos de los pueblos de Colombia y dejaba que sus cuerpos se pudrieran ahí. Sin embargo, su apetito fue tan voraz que llegó a hacer algo que ningún asesino en serie en Estados Unidos se puede atribuir, que es asesinar todos los días, matar todos y cada uno de los días de la semana. Claro, ya era un deporte para él, una No rutina, estamos ¿no? hablando del primer mundo. Y no estamos hablando de la policía ni de los sistemas de justicia del primer mundo. Años 60, dijo, ¿no? También. Con los años, las autoridades creyeron que era la guerrilla quienes secuestraban a estos chicos. La guerrilla, mirá. Y eso nada más por hablar de los casos que se reportaban, porque muchos no se ¿Cómo la reportaban. flasharon ahí? Muchas personas dejaban que sus hijos fueran a mendigar a la calle solo para ver que no regresaban más nunca, por lo que muchas veces estos padres disfuncionales no sabían si era que simplemente los chicos habían escapado. Claro, que supongo que eso era común Lo también. cierto era que, más cerca de lo que ellos creían, sus cuerpos habían sido lacerados, en ocasiones mutilados y estrangulados. No, qué horrible. Pedro tenía una forma desorganizada de matar. A veces les rompía el cuello. Y no tenía una preferencia sexual marcada, como ya hemos dicho. Niñas y niños le servían por igual. Él no se hacía mala vida con eso. Su apetito fue tal que ya empezaban a sospechar. No en un pueblo, en varios. Había asesinado a docenas y docenas y docenas. Pero Iván, ¿cómo puede ser que no lo agarre? Bueno, tenía un modus operandi, ¿no? O sea, buscaba gente totalmente vulnerable, pobre. Y claro, gente que por las condiciones en que vive te hace pensar que, bueno, puede ser que se haya escapado. Estamos hablando de los años 60. Pero igual, aún así, tan lejos pudo llegar, ¿no? O sea, qué loco. Así que, cansado de viajar por todo el país, Pedro tomó una decisión: viajar hasta Perú. En Perú él comenzó de nuevo.
Los niños de los indígenas eran su presa favorita. Ah, mirá, cambió. Claro. Mantenía relaciones sexuales con ellos todos los días. A veces incluso Qué asco, llegaba a conservar boludo. un cuerpo. Y él se internaba en el bosque, Decime que tuvo un dejaba castigo. sus ropas sobre las ramas Decime que este sujeto tuvo un castigo ejemplar, boludo. Algo le tuvieron que hacer, ¿no? de un árbol y utilizaba ese pequeño cadáver de no más de 10 años como amante durante todo el día y parte de la noche, hasta que el rictus mortis empezaba a aparecer. No, Era qué entonces asco. cuando simple y llanamente los abandonaba en el espeso bosque y regresaba a la civilización. Como si A nada, veces seguro. trabajaba como obrero, a veces laburaba en locales de medio turno y se compraba comida, dormía en la calle. Había aceptado y había abrazado de tal manera su modo de vida que pasar la noche en la intemperie no era ya un mayor problema para una persona que era una bestia humana, Y no, sí, ya era un animal del el que chabón. nadie sospechaba. Su mayor consuelo era asesinar. Él habría revelado que le gustaba ver que la vida de los niños escapara de entre sus dedos. Y cuando finalmente ellos ponían... No es la primera vez que escucho algo así. También yo había escuchado que había uno de los psicópatas, no me acuerdo cuál era, que le gustaba asesinar porque decía que cuando veía que la víctima dejaba la vida, los ojos se le cruzaban y se iban para arriba, y se ponían en blanco mirando para arriba. Y que eso como que le gustaba. No sé, o sea, una cosa súper enferma, boludo. O sea, súper enfermiza, ¿no? O sea, cómo es la mente de esa gente que le atrae eso. Pero bueno, una locura. los ojos en blanco y exhalaban su último y desesperado suspiro, Bueno, parecido, oiga. alcanzaba lo que él describió como un coito mental. Claro, bueno, lo mismo. Eran sesiones de varios coitos, sexuales y Coitos. emocionales. Dross, ¿estás desapareciendo en la oscuridad? Asesinó tanta gente en Perú que tuvieron que irse a buscarlo en todos y cada uno de los pueblos. Pedro se dio cuenta de esto, así que decidió escapar a su último destino, Ecuador, donde finalmente, gracias a una madre preocupada que se dio cuenta de que este monstruo estaba escapando con su niña, pegó un grito y como era una mujer querida en el barrio, Ah, le ayudaron. todos los Tuvo vendedores suerte, mira. ambulantes, todos los tendederos, todas las personas que atendían negocios se dieron media vuelta y empezaron a perseguirlo y lo atraparon. Pedro Alonso fue retenido por la policía ecuatoriana porque ya habían desaparecido varios niños. Un sagaz teniente se dio cuenta de que tenía el hombre adecuado. Y más temprano que tarde se dieron cuenta de Está que, desapareciendo en la oscuridad, por Dross. su nacionalidad, era el mismo monstruo que estaban buscando en Colombia y para su Claro. sorpresa, era también el mismo que estaban buscando en Perú. Ahí cagó. Pedro dijo que prefería las niñas ecuatorianas porque no eran desconfiadas como las colombianas, porque eran más bonitas, más tiernas, más dulces y era más fácil convencerlas de ir con él a esa esquina que estaba por allá. Cuando decidió colaborar en los interrogatorios, dijo que tenía en su haber a más de 200 víctimas. Bueno, eso dijo, pero no sé si realmente es tan real, Su memoria ¿no? no era muy buena, por lo que Así que no sé. solo pudo indicarles a las autoridades a dónde había enterrado a nada más 50 de ellas. Ah, no, bueno, para retiro lo dicho. Si Chabón logró indicar 50 cadáveres que había escondido, no conocía a este loco. Va, no sé si no lo conocía, me suena haberlo escuchado. Puede ser que lo haya escuchado antes, ¿eh? Solamente en Ecuador. ¿Cómo pudo lograr hacer algo así, no? Brutal. El monstruo de los Andes. El monstruo de los Andes. Bueno, 3 historias épicas, 3 historias reales. Dross, 3 historias de terror, parte 8.
La verdad que muy épico. El sonido. Qué grande, Dross. Qué grande, amigos. Bueno. Qué decir, o sea, tres historias épicas. Me gustó mucho la primera porque, bueno, Ted Bundy. ¿Quién no lo conoce? Y recordarlo, qué sé yo. Está bien. Le ponemos el like que se merece. No sé si habrán comentarios. No hay comentarios porque fue resubido hace muy poquito en el canal de Suarín. Y bueno, amigos, una masa. Después tenemos la parte de terror 9 y después creo que la partida 10 me parece que está en lo de Dross, ¿no? Ahí ya vamos a estar con Dross. Pero bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de las 3 historias de terror de Chimbergüencha que no podían faltar, ¿no? Para antes de irse a dormir, loquita. Y nos estamos viendo, amigos. Hasta la próxima. Bye bye.